En esta oportunidad hablaremos del ciclo hidrológico. Aquí en el esquema podemos apreciar los diferentes sistemas de evaporación como evaporación desde superficies de mares, ríos, lagos, etc. Evaporación desde superficies húmedas de suelo. Evaporación desde las plantas, transpiración. Evaporación desde la nieve. Evaporación desde la precipitación misma. Hablaremos también de la precipitación en forma de lluvia, nevada o granizada. Escorrentía. Infiltración. Capas de agua subterránea. Agua verde y agua azul. Y por último la acción de los rayos solares. La zona de estudio para este informe es en la ciudad incontrastable de Huancayo, ubicado en la Sierra Central de nuestro querido Perú. Ahí en la zona este se encuentra el distrito de Chilca, que está situado a 3.275 metros sobre el nivel del mar, con una población promedio de 75.000 habitantes, y con un área de 8.3 kilómetros cuadrados, y el lugar específico de estudio el anexo de Ocopilla. Entonces, como podemos observar, toda esta zona cruza el río Chilca, uno de los tantos que posee nuestra ciudad. El punto de encuentro para nuestro trabajo está demarcado en esta zona. La ruta ya definida por el río es hermosa, posee bastante diversidad de flora y fauna de la zona. Esta zona es considerada hoy en día como el pulmón de Huancayo, ya que es el único lugar con bastantes árboles y vegetación. En las partes de la cuenca alta, que es el inicio del río, a su alrededor podemos apreciar diferentes lagunas, así como el nevado del Huaytapallana, que es el gran proveedor de agua de la ciudad de Huancayo. Por toda esta ruta que hemos trazado trataremos de explicar el ciclo hidrológico del agua, que es lo que más nos interesa. El río Chilca, como cualquier otra cuenca hidrográfica, sufren constantemente el fenómeno de la evaporación, causadas por factores meteorológicos como temperatura del aire, el viento, la radiación solar y la presión atmosférica. La evaporación se puede medir por medio de estaciones con aparatos para medir directamente la evaporación de pequeñas superficies de agua. Las medidas directamente en el campo no existen, pero hay métodos estadísticos que nos ayudarán en el análisis. Como ingenieros aplicaremos los resultados, por ejemplo, al querer determinar cuánta agua almacenada se pierde en la evaporación. Como dijimos anteriormente, la evaporación es permanente, entonces toda superficie húmeda será víctima de este fenómeno. En nuestro recorrido se puede apreciar en algunas zonas que existen pequeños charcos de agua producto de las lluvias o filtraciones, así como también suelos bastante húmedos, que a simple vista no podemos apreciar claramente su evaporación. La evaporación desde las plantas, también denominada transpiración, es uno de los más importantes para el ciclo hidrológico. Las plantas absorben el agua de la tierra, una parte muy pequeña es utilizada para su consumo y la otra parte lo expulsan como vapor de agua regresando a la atmósfera. Otro ejemplo clásico para este tipo de evaporación en el tema de ingeniería, es en el tema de los proyectos de irrigación, que precisa hacer un cálculo previo de las necesidades de agua en el cultivo. Evaporación desde la nieve o hielo. Es considerado un tipo de evaporación especial, porque el fenómeno del paso del líquido a gaseoso no cumple en estos casos. Su comportamiento es el paso del sólido al gaseoso, más conocido como el fenómeno de sublimación o volatilización. Evaporación desde la precipitación misma.
La precipitación se evapora en su travesía desde la nube hacia el suelo. A este fenómeno se le conoce como virga. Esto sucede porque la presión del aire aumenta cerca del suelo, ocasionando un calentamiento de la misma. Cabe resaltar que los tipos de evaporación que vimos más la transpiración de las plantas trae como consecuencia la evapotranspiración. Precipitación es toda forma de humedad que, originándose en las nubes, llega hasta la superficie terrestre. Entonces podemos afirmar que las lluvias, las granizadas, las garúas y las nevadas son formas distintas del mismo fenómeno de la precipitación. Esta toma es a las faldas del Nevado Altapayana. Escorrentía. Cuando llueve, la parte inicial es retenida por la vegetación, después es retenida por el terreno como una especie de almacenamiento. La lluvia continúa y el suelo se cubre por una delgada capa de agua que fluye pendiente abajo formando su curso, denominado escorrentía superficial. Toda la ruta del río Chilca son quebradas, por lo tanto la escorrentía va directamente hacia el cauce, pendiente abajo. La infiltración es el paso del agua a través de la superficie del suelo hacia el interior de la tierra, esto es por acción de la percolación, que es el movimiento del agua dentro del suelo. El agua que se infiltra en exceso de la escorrentía subsuperficial puede llegar a formar parte del agua subterránea. Podemos apreciar en estas tomas que los pequeños charcos de agua no son directamente de las lluvias, sino que el terreno debe de contener bastantes vacíos y poros, lo que hace que la filtración sea notable. Las aguas subterráneas, como las aguas superficiales, provienen de las lluvias. Estos dos tipos de agua tienen una relación estrecha, es decir, una alimenta a la otra y viceversa. En nuestra ruta, por las orillas del río, podemos apreciar aguas subterráneas que alimentan el cauce del río, y a su vez, las aguas del río forman como una especie de cavidades, generando depósitos, y estos últimos, aguas subterráneas. Agua azul y agua verde, es como una globalización de lo que hemos hablado. Es decir, el agua azul viene conformado por la escorrentía superficial y los tipos de recarga de agua subterránea, y el agua verde por la evaporación y transpiración. De un modo más sencillo, desde que el agua llega al suelo generando humedad, es agua azul. Las plantas consumen el agua azul y lo transforman en agua verde. Como estudiantes de ingeniería civil, es una obligación conocer este tema, por lo tanto hemos tratado de resumir llevándolo al trabajo de campo. Se le agradece al ingeniero docente Bullón Rosas Juan. Hasta la próxima.